Muy buenos días, muchas gracias, doctor Carlos, por la presentación. Para no pausar la presentación en ningún momento, voy a apagar mi cámara. Este, bueno, la plática se titula Células de zanahoria, cálculo de entrega de candidatos vacunales. La presentación la iniciaré, la dividiré en tres partes. Primero les presentaré las células de zanahoria como plataformas de expresión. Luego les presentaré mi proyecto de tesis de doctorado, en el cual desarrollamos un candidato de vacuna contra aterosclerosis. Posteriormente, daremos también una vista a mi proyecto en donde desarrollamos un candidato de vacuna contra polio. Estos dos trabajos fueron desarrollados como plataforma de expresión y finalmente daré unas breves conclusiones. La vacunación ha sido la intervención médica para disminuir la mortalidad de la población que es causada por diversas enfermedades. Una vacuna es capaz de inducir la respuesta inmune protectora y duradera frente a la específica. Existen diversos tipos de vacunas, las que pueden contener el patógeno completo, ya sea atenuado o inactivado, vacunas de subunidades que incluyen toxoides o virus, partículas virales semejantes a virus, y las vacunas recombinantes. Existe otro tipo de vacunas que son las derivadas de ácidos nucleicos, pueden ser en este caso nos vamos a centrar en las vacunas recombinantes. Estas vacunas han surgido con gran interés, ya que en las últimas décadas se han observado eh, en las vacunas tradicionales hemos observado algunos eventuales casos de complicaciones por el caso de ser atenuadas o inactivadas, en los que los virus o las bacterias pueden revertir esta condición. Entonces, las vacunas recombinantes pueden ofrecer un enfoque más seguro y pues tiende a disminuir también los costos de producción. Las plataformas convencionales que se emplean para la expresión de estas vacunas recombinantes, como son las células de mamíferos, células de levadura, bacterias, etcétera, tienen algunas limitantes. Necesitan una purificación extensa, ya que pueden tener que afecten al humano, pues necesitamos purificar estas proteínas que se expresan en diversas plataformas. Algunas plataformas presentan limitantes en la biosíntesis, ya que no pueden hacer modificaciones posttraduccionales. Todo esto deriva en altos costos de producción, almacenamiento y distribución, por lo que en recientes fechas, bueno, en décadas pasadas, las plantas se han posicionado como nuevas plataformas atractivas para la expresión de este tipo de vacunas y ofrecen ciertas ventajas con respecto a las plataformas convencionales, como son bajos costos de producción y almacenamiento, son plataformas que están libres de patógenos, su escalamiento es fácil y en las especies vegetales que son comestibles, pues permitiría una administración oral, lo que evitaría el proceso de purificación y pues todo esto conlleva una disminución de costos. La zanahoria ha sido recientemente tomada mucho en cuenta para la expresión de este tipo de vacunas, ya que carece de compuestos tóxicos como lo presentan, por ejemplo, el tabaco. Esta especie es pionera en el desarrollo de cultivo in vitro y en ingeniería genética, por lo que pues las técnicas de transformación ya están muy bien establecidas. Además, podemos obtener cultivo de células en suspensión. Este tipo de cultivos nos permiten tener una mayor homogeneidad celular, una proporción de las células diferenciadas, altas tasas de crecimiento celular
y una mayor reproducibilidad en los diferentes experimentos. Dado que la zanahoria es una plataforma que es considerada como GRAS por la FDA, pues esto lo hace susceptible a formas puras. Además, ya que podemos contener totalmente el sistema en esta versión de cultivos en suspensión, esto facilita la evaluación de las autoridades reguladoras, ya que pues al estar contenido en el sistema, la liberación de organismos genéticos al ambiente pues se evade por completo. Es interesante mencionar que en el 2012 la FDA aprobó el primer biofarmacéutico para uso en humanos y este está expresado es una enzima llamada glucocerebrosidasa y se usa como terapia de reemplazo en la enfermedad de Gaucher. Este biofármaco fue desarrollado por la empresa Protalix Biotherapeutics. Por eso, la zanahoria pues, es una plataforma promisoria para el desarrollo de vacunas. La transformación de células de zanahoria generalmente se hace mediante Agrobacterium tumefaciens, el cual es una bacteria que de manera natural transfiere información genética de su interior hacia la célula vegetal. Entonces, para la transformación de células de zanahoria, primero se esterilizan semillas de zanahoria en medios de cultivo sólidos. Una vez que se tienen explantes de buen tamaño, el tallo se segmenta en fracciones de 1,5 milímetros más o menos, y estos explantes se ponen en contacto con la bacteria Agrobacterium tumefaciens, que porta nuestro gen de interés, nuestro vector de expresión, que a su vez tiene el gen de interés de la proteína que queremos expresar. Posteriormente, bueno, se hace un cocultivo en medio sin selección para favorecer que infecte a los explantes de zanahoria. Posteriormente, 2 días después, se hacen unos ciertos lavados y estos explantes se pasan con selección de antibióticos. Se utiliza principalmente el cefotaxima para eliminar a la agrobacteria y el antibiótico de selección dependiendo del vector de expresión que se esté usando. En esta imagen podemos observar el desarrollo de células no diferenciadas, de células que han sido transformadas con el vector PBI 121 y un gen de interés. Ahora pasaré al el cual es un candidato vacunal contra aterosclerosis. Les hablaré de las características de la enfermedad, cuáles fueron los objetivos de este proyecto y los resultados que obtuvimos. Bueno, las enfermedades las podemos dividir en transmisibles y no transmisibles. Las no transmisibles son enfermedades crónicas y no se transmiten de persona a persona, como su nombre lo indica. Estas enfermedades causan 41 millones de muertes al año y representan el 71% del total de todas las muertes en el mundo. Específicamente en México, de este 71% de muertes en el mundo, el 45% se encuentra en México. Y de estas enfermedades no transmisibles, las dos principales que son causa de muertes en el mundo, tanto en el mundo como en países de desarrollo, son cardiovasculares, como el accidente cerebrovascular y la enfermedad isquémica del corazón. Estas son las dos principales causas de muerte. Dentro de la patología que se encuentra dentro de estas dos enfermedades es la aterosclerosis. Este es un proceso patológico complejo que se da en las paredes de los vasos sanguíneos
y se desarrolla durante un periodo de tiempo muy largo. Se caracteriza por el depósito de colesterol dentro del lumen, principalmente por este depósito se hace por las partículas de baja densidad, LDLs, que con el paso del tiempo obstruyen el flujo sanguíneo. Llega un momento que esta placa aterosclerótica se llega a romper, hay una agregación plaquetaria y se forma un coágulo. Y esto es lo que produce ya sea un infarto al miocardio o accidente cerebrovascular. Dentro de los bancos importantes en el desarrollo de inmunoterapias contra aterosclerosis, encontramos los basados en el principal componente proteico de las moléculas LDL que les mencionaba, que son las que se acumulan en el lumen de los vasos. Esta lipoproteína ApoB100 es el principal componente de las LDLs y se ha observado que la inmunización con diversos epítopes de esta proteína resulta en un efecto ateroprotector, es decir, se detiene en el caso de un terapéutico, se evita el desarrollo de la aterosclerosis. Otro enfoque que también se ha probado recientemente es el dirigido hacia la proteína de ésteres de colesterol. Esta enzima facilita el transporte de colesterol de las lipoproteínas de alta densidad a las de baja densidad, que son las que finalmente se acumulan en los vasos sanguíneos. Entonces, al inhibir o al bloquear esta enzima, deriva en un efecto ateroprotector en modelos animales. Por lo que en este trabajo de doctorado nos trazamos el objetivo de expresar la proteína CTB P210 CTPE en células de zanahoria como un sistema de producción de bajo costo y atractivo para la administración oral sin el requerimiento de purificación, así como evaluar y caracterizar las propiedades inmunogénicas de la proteína recombinante en un modelo murino. Bueno, en esta diapositiva les presento el diseño del antígeno. Tiene el epítope P210 de la proteína ApoB100 que les mencionaba, el cual ya se ha reportado que tiene efectos ateroprotectores, y también un epítope de proteína CETP. En este mapa de secuencia de aminoácidos podemos observar, aquí tenemos la secuencia de la toxina de cólera, el cual se incluyó en esta secuencia con la finalidad de emplearla como un adyuvante, ya que tiene alta afinidad por el gangliósido GM1 que está presente en las células epiteliales de la mucosa, y pues podría facilitar la presentación del antígeno hacia el sistema inmune de mucosas. En las letras subrayadas está el epítope P210 y en negritas el epítope de CETP. Incluimos una señal de retención en retículo endoplásmico, SECDEL, y la secuencia de nucleótidos que codifica para esta proteína se introdujo mediante ensayos de enzimas de restricción en el vector PBI 121. Esto previamente fue reportado por Salazar González y colaboradores en el 2014. Este antígeno se expresó en células de tabaco para este trabajo. Bueno, una vez que transformamos las células de zanahoria mediante un tumefaciens con vector de expresión PBI 121 que portaba nuestro gen de interés, realizamos un ensayo de PCR para determinar la inserción del transgen dentro del genoma nuclear de la zanahoria. Observamos aquí el análisis de 7 clonas candidatas, de las cuales solo en 6 podemos observar el amplicón de 450 pares de bases.
por lo que esta línea que no amplificó, pues la descartamos. Utilizamos un control positivo que es el vector PBI 123 y como control negativo la línea wild type en la cual observamos la ausencia del amplicón. Posteriormente quisimos evaluar si la proteína se podía expresar en estas células de zanahoria. Entonces realizamos dos ensayos de Western blot. El primero, dirigimos un antisuero anti-CT. Como recordamos, la proteína tiene la subunidad B de la toxina de cólera y podemos observar la presencia de una banda de Daltons. En el carril 1 tenemos un control positivo que es la proteína CTB, la subunidad B de la toxina de cólera y las líneas candidatas. En el carril 9 observamos que no hay presencia de ninguna banda, lo cual nos habla que esta proteína buscando. Posteriormente realizamos otro ensayo de Western blot, pero ahora dirigiéndolo contra el epítope P210 presente en nuestra quimera. Y podemos observar también una banda de aproximadamente 13 kilodaltons en todas las líneas candidatas y pues la ausencia obviamente en la línea wild type. Una vez que evidenciamos que la proteína se estaba expresando, estas 5 líneas en las que observamos las bandas de nuestra proteína se sometieron a un ensayo de ELISA GM1. Esto con la finalidad de determinar la cantidad de proteína que se estaba expresando y también evaluar si se logra formar la estructura pentamérica de CTB. Como les mencioné antes, GM1 se une selectivamente a la subunidad B de la toxina de cólera solo cuando se encuentra en forma pentamérica. Si se encuentra en forma monómera, entonces es una manera de evidenciar esa característica. Incluimos una curva estándar de concentraciones conocidas de CTB en este ensayo de ELISA y las absorbancias obtenidas por las distintas líneas candidatas las interpolamos en esta curva estándar y obtuvimos que los niveles de expresión están hasta 6.1 microgramos por gramos de peso seco. La línea que más proteína expresa es la línea C15 y por esta razón la elegimos para realizar los ensayos de inmunización. Para ello empleamos ratones de 12 semanas, formamos grupos de 4 ratones y pues este protocolo estuvo aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Químicas. Realizamos 2 protocolos de inmunización, un protocolo por vía oral en el cual se le administraron 50 miligramos de zanahoria, ya sea wild type o de la línea transgénica C15. En el otro protocolo se realizó la administración vía subcutánea de 10 miligramos de zanahoria, wild type o C15. Se administraron 4 inmunizaciones semanales los días 1, 8, 15 y 22. Los días 0, 14, 21, 28 y 35 tomamos muestras de sangre y el día 35 también tomamos muestras de heces de estos ratones, los cuales se hicieron unos extractos y se emplearon para hacer ensayos de ELISA, tanto de las muestras de heces como de sueros. Este día 35 se sacrificaron los ratones. En esta gráfica en la primera gráfica podemos observar los niveles de IgG anti P210, anti el epítope P210, y observamos que tanto en el esquema de inmunización subcutáneo como oral, observamos una respuesta significativamente diferente con respecto a la mostrada por el grupo TYPE. Estos niveles en ambos esquemas de inmunización, por las distintas vías de inmunización, presentan una respuesta semejante.
Lo mismo pudimos observar al hacer una ELISA para determinar los niveles de IgG anti-CETP. Observamos que tienen una respuesta de anticuerpos significativamente mayor con respecto a los grupos que recibieron la línea wild type de zanahoria. Adicionalmente, analizamos también por ELISA los niveles de IgGA que nos hablan de los anticuerpos a nivel de mucosas, si se activó la respuesta inmune de mucosas, y observamos también que para los dos esquemas de inmunización, tanto por vía oral como subcutánea, hay una respuesta de anticuerpos de tipo IgA. Aunque para el caso de la vía subcutánea es un poco menor la respuesta en comparación con la vía oral, pues los datos no son significativamente diferentes. Ahora procederé a presentarles el proyecto que realizamos de postdoc de un candidato vacunal contra polio. La poliomielitis es causada por poliovirus, es una enfermedad que cuando este virus llega a atravesar el sistema nervioso central, puede derivar en una parálisis irreversible. Afecta principalmente a niños menores de 5 años. De 1 de cada 200 infecciones deriva en esa parálisis irreversible y pues generalmente del 5 al 10% mueren tras la inmovilización del tracto respiratorio. Los síntomas más comunes de esta enfermedad es la meningitis, parálisis flácida, pérdida de los reflejos, parestesia, dolor muscular severo y pues finalmente la parálisis. El poliovirus es un virus de RNA. Esta cadena de RNA es de aproximadamente 7.500 pares de bases. Su cápside mide entre 25 y 30 nanómetros y está formada por 30 protómeros, en los que cada protómero está compuesto por proteína BP1, BP2, BP3 y de manera interna a la cápside encontramos a BP4. Gracias a la vacunación se ha logrado limitar la transmisión de esta enfermedad. Como vemos con el paso del tiempo, los países que son endémicos para esta enfermedad pues han disminuido drásticamente. Para el 2018 solo 2 países son endémicos a esta enfermedad. Sin embargo, para este caso de la polio existen 2 tipos de vacunas, la vacuna inactivada que se administra por vía oral y otra vacuna que se administra por vía intramuscular. Derivada de la vacuna que se administra por vía oral, recientemente se han observado el desarrollo de casos de parálisis derivados de poliovirus circulantes provenientes de esta vacuna. Hemos observado casos de los diferentes subtipos de este poliovirus. Como podemos ver, pues es un poco alarmante que del subtipo 2 se han presentado 575 nuevos casos. Por ello surge la necesidad de desarrollar una vacuna que sea más efectiva y segura. En este proyecto nos trazamos los siguientes objetivos, que son caracterizar la capacidad de las células de zanahoria para expresar las proteínas BP1 y BP2. El siguiente objetivo fue evaluar las propiedades inmunogénicas de estas proteínas recombinantes producidas en células de zanahoria. Anteriormente, Bolaños Martínez y colaboradores reportaron la expresión de estas 2 proteínas en células de tabaco. Para ello, mediante enzimas de restricción, clonaron dentro del vector PBI 121, que es un vector de expresión, el gen de interés de estas 2 proteínas. Una vez que se transformaron células de zanahoria en Bacterium tumefaciens,
realizamos un ensayo de PCR para evaluar o evidenciar la inserción de este transgen en el genoma nuclear de la zanahoria. Podemos observar el amplicón esperado de 700 pares de bases para las 5 líneas probadas y no observamos este amplicón en la línea wild type. Posteriormente realizamos un ensayo de dot blot. Vemos aquí la presencia de esta proteína para las 5 líneas y pues la ausencia en la línea wild type. Similarmente realizamos un ensayo de lisa en el cual lo utilizamos para medir la cantidad de proteína que se estaba expresando en cada línea y llegamos a obtener hasta 3.6 microgramos por gramo de peso fresco. En esta imagen, en la D, podemos observar la conformación o la estructura de las células no diferenciadas de zanahoria ya transformadas. También realizamos estos mismos ensayos para evidenciar la expresión de la proteína BP2. Podemos observar la presencia del amplicón después de un ensayo de PCR de aproximadamente 1000 pares de bases y así también la presencia de la proteína BP2 y pues se encuentra ausente en la línea wild type. En el ensayo de lisa determinamos que la línea L1 produjo hasta 13.8 microgramos por gramo de peso fresco. Para los ensayos de inmunización elegimos para la proteína BP2 la línea L1, que es la que mayor produce proteína, y para BP1 elegimos L2, esto ya que a pesar de que es la línea que menos proteína expresa, las demás líneas su crecimiento era muy retardado, pues para tener suficiente biomasa para inmunizar no nos fue posible obtenerla. El protocolo de inmunización se realizó en hembras de 12 semanas, se hicieron grupos de 4 ratones y pues este protocolo también estuvo aprobado por un comité de ética. Hubo 2 esquemas de tratamiento. El primero solo recibió 4 inmunizaciones por vía subcutánea los días 1, 8, 15 y 22. El segundo esquema recibió estas inmunizaciones subcutáneas y adicionalmente 5 booster orales los días 29, 36, 43, 50 y el día 200. Tomamos muestras de suero a los días 28, 72 y 212. Se hicieron grupos para que recibieran proteína BP1, grupos que recibían la proteína BP2 y grupos que recibían la línea wild type, con estos tratamientos que les mencioné. En estas gráficas podemos observar al día 28 los 8 ratones que recibieron, bueno, para el caso de BP1, los 8 subcutánea, y podemos observar para el caso de IgGs que 4 de los 8 ratones pasaron el valor de corte que nos indica una respuesta positiva de los niveles de IgGs. El valor de corte se estableció con respecto a los ratones observada de los grupos inmunizados con la type y este valor de corte fue media de absorbancia de este grupo wild type más 2 desviaciones estándar. Entonces los ratones que pasaran este punto de corte pues se consideran como positivos. También podemos observar ya para los ratones que solo recibieron las inmunizaciones vía subcutánea, para el día 72 solo 1 de 4 pasó este valor de corte y para el día 212 2 ratones de 4 fueron considerados como positivos. En cambio, cuando además de las administraciones subcutáneas recibieron unos boosters orales, observamos
que para el día 72, 2 de 4 ratones tienen una respuesta positiva y para el día 212 los 4 ratones son positivos para los niveles de IgG. Una respuesta similar se observa para el caso de IgGA a nivel de mucosas, en donde los ratones que recibieron el booster oral, 3 de 4 desarrollaron una respuesta inmune de IgAs, y para el caso de los ratones que solo recibieron inmunización subcutánea, pues solamente 1 de 4 presenta niveles considerables. Para el caso de la proteína BP2, observamos que los ratones, en el día 28, todos los ratones, tanto los que recibieron los booster oral como los booster solo la inmunización subcutánea, los niveles de IgG para el día 72, 4 de los 4 que solo recibieron inmunización subcutánea tienen altos niveles de IgG, pero para el día 72 estos niveles decayeron totalmente en todos los ratones. De manera interesante, los que recibieron el booster oral para el día 28, igual que los de solo subcutáneo, 4 de 4 tienen una respuesta de anticuerpos IgG importante, y para el día 212, 2 animales de 4 presentan una respuesta de anticuerpos por encima del valor de corte. En el caso de los anticuerpos del tipo IgGA, podemos observar que los ratones que recibieron el booster oral fueron los que presentaron una respuesta de anticuerpos en el día 212, y los días anteriores pues estuvieron muy cercanos o por debajo del valor de corte, por lo que aquí podemos decir que estos booster orales pues mejoran la respuesta y la mantienen durante más tiempo. Bueno, después de presentarles estos dos trabajos podemos llegar a las conclusiones. Ambas proteínas recombinantes mantienen sus determinantes antigénicos. Además, inducen una respuesta inmune humoral, tanto a nivel sistémico como de mucosas. Por lo tanto, podemos decir que estas células de zanahoria son historia en el desarrollo de vacunas orales, ya que proveen una forma idónea de administración en términos de seguridad, costo y comodidad para el paciente. Por mi parte es todo y les agradezco mucho la oportunidad de presentarme. Muchas gracias, doctora Dania. Interesante plática, interesantes enfermedades que a todos nos llaman la atención, la aterosclerosis que no estamos exentos, y bueno, la polio que está en vías de erradicación, una de las pocas enfermedades que después de la viruela estaría en condiciones de erradicarse del mundo. Sí. Bien, a los chicos e investigadores que quieran participar, están abiertos los micrófonos, abran su micrófono y le pueden preguntar a la doctora Dania sobre estos asuntos de producción de vacunas en plataformas no convencionales, estas enfermedades y bueno, cómo nuestro cuerpo las reconoce y monta una respuesta hacia ellas. En lo que se animan los colegas y estudiantes, me llama la atención de hecho es una pregunta que le hice a una ponente anterior, Sí. esto de las diferencias en las que existen entre las líneas. Me Sí. parece interesante que nos pudieras dar tu opinión respecto de esto, ¿verdad? Hacemos procesos de transformación genética y esto nos lleva
a encontrar diferencias en la expresión. En algunos casos no se expresa a pesar de que se han seleccionado células aparentemente transformadas. Sí. Y eso mismo también nos sucede a nosotros acá. Entonces, por aquí andan unos estudiantes que andan con eso. Entonces, si nos pudieras ayudar, doctora, con este asunto. Sí, pues como el enfoque que estamos usando es la inserción a nivel nuclear del genoma nuclear de las células vegetales. Entonces, esta inserción es al azar y dependiendo de dónde se inserte, pues eso puede delimitar los niveles de expresión que se estén generando, porque puede ser que se inserte en un sitio donde haya silenciamiento y pues la proteína no se va a expresar a pesar de que esté insertada en el transgen. Entonces a eso se pueden deber estos diferentes niveles de expresión. Muchas gracias, excelente opinión y bueno, para tomar nota de ese asunto y que puedan estudiar también nuestros estudiantes. Aquí hay comentarios en el chat, dice, excelente presentación de Paul Castro, muchas gracias. Pensando en la producción a gran escala, ¿se utilizaría este sistema como células indiferenciadas? Pues sí, porque pues como lo mencioné antes, nos provee diversas características, lo que podríamos tener una producción más homogénea y de todos modos, si en algún momento se piensa o se requiere un cultivo de plantas ya de zanahoria, pues también a partir de estos cultivos celulares en suspensión se puede generar las plantas completas. Entonces ese enfoque nos provee las dos opciones y según lo que se vaya requiriendo en el camino. Muchas gracias, doctora Dania. Aquí tenemos la participación de Abel Ramos en el chat. Dice, muchas felicidades por tu presentación, Dania. ¿Cuáles Gracias. son, cuáles son las perspectivas, experimentalmente y en una posible aplicación a humanos, Uh-huh. para prevenir la tolerancia inmunogénica en el intestino? Eh, pues mira, con respecto a la vacuna de aterosclerosis, por ejemplo, también hay enfoques que se han centrado en la inducción de una tolerancia, porque como vimos, los epítopes que seleccionamos pues, de proteínas endógenas del organismo. Entonces también se ha visto que una tolerancia favorece este, el efecto ateroprotector, ya que este, pues el sistema inmune ya no reacciona reclutando células, linfocitos que produzcan inflamación y puedan agravar, por ejemplo, la placa aterosclerótica y desencadenar con el efecto, ¿cómo se llama? Pues sí, los daños que se presentan tanto a nivel cerebral como en el corazón. Entonces, pues la tolerancia no es del todo mala, dependiendo del enfoque que se esté tratando. Para el caso de aterosclerosis también es interesante desarrollar un enfoque de tolerancia. Y pues en otros trabajos que aquí no presenté también ya estuvimos evaluando este desarrollo y pues sí hay efectos ateroprotectores. Muchas gracias, doctora Dania. Imanol Fuentes comenta, muchas gracias por su presentación. Estuvo muy interesante. Mi pregunta es, ¿qué tanto se vería afectada la capacidad de producción del sistema al querer producir antígenos de mayor tamaño, digamos mayor a 1000 aminoácidos? Mm, este, Pues por lo general lo que he trabajado solamente son proteínas quiméricas que contienen epítopes cortos de diferentes proteínas y
pues yo pensaría que antígenos de un mayor tamaño podrían también bloquear la producción y no, o sea, no se generarían tan eficientemente como estas proteínas más cortas. Digamos que entre más grande sea la proteína, es posible que sea más difícil para la célula producirla. Sí, yo pensaría eso. Ok, gracias. Abel Ramos dice muchas gracias y saludos y carita sonrojada. Gracias. Muchas gracias, comenta Imanol. Dania, en tu diseño yo observé que entre los epítopos no se colocaron enlazadores y me parece que en otros trabajos ustedes han hecho la incorporación de algunos enlazadores o péptidos que eventualmente, péptidos, creo que sí, uno del picoronavirus 2 o algo así, ¿no? Que también si mal no recuerdo, Ajá. que han permitido como separar los epítopos o enlazadores. A ver, voy al punto. Mi pregunta es, el uso de enlazadores en los diseños, eh, Ujú. ¿qué experiencia han tenido ustedes al respecto? Bueno, para el caso de la proteína quimérica de aterosclerosis, se me olvidó mencionarlo, pero sí tenemos ahí un linker que une, mm, si no mal recuerdo, es la subunidad B de la toxina de cólera con los epítopes de ApoB100 y de CETP. Y pues lo que bueno, no nos hemos puesto a comparar, por ejemplo, de una misma una construcción que no tenga linker y una pero sí hemos visto que se favorece la presentación de los antígenos y pues esto lo podemos observar con los resultados que tenemos de inducción de respuestas humorales. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, cuestionamiento, duda? Yo solo preguntaría en tanto se animan nada más saber qué perspectivas tienes ahorita de investigación. Estos trabajos son de tu doctorado, tu postdoc. ¿Hacia dónde va la doctora Dania Gobea como tú, en el futuro? Pues realmente yo quiero caminarme al desarrollo de vacunas contra enfermedades no transmisibles, como puede ser también Parkinson, lupus, pues son ideas que van surgiendo recientemente y no las tengo todavía muy bien cimentadas, pero sí me quiero enfocar en el tratamiento de enfermedades no transmisibles. Me parece un interesante enfoque considerando el hecho de que son pocos los trabajos que abordan desde estas plataformas Sí, vacunas contra esas afecciones. así Entonces, es. excelente, qué bueno que está en tu visión. Pues si no existe alguna otra participación, le agradecemos mucho, doctora Dania Gobea, la oportunidad que nos brindó y le haremos llegar la constancia vía correo electrónico a través de la doctora Elizabeth Monreal, quien amablemente la ha invitado. Y bueno, Sí. sin más, muchas gracias por todo, por darnos la visión ampliada de este tema tan interesante para nuestra academia. Sí, muchas gracias por la oportunidad de presentar mi trabajo y pues un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias. A los demás les agradecemos mucho su participación y asistencia y nos vemos el próximo miércoles en un seminario más de nuestra Academia de Ciencias Agrícolas.